La historia de la Virgen de Betania, conocida como la Madre Reconciliadora de los Pueblos. En la parte norte de Venezuela, concretamente en el estado Miranda, en el distrito Urdaneta, a 12 kilómetros de Cúa, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, existe una finca que tiene por nombre Betania. Esta finca era un fundo agrícola, pero desde 1976 ha pasado a ser un lugar de oración y conversión para muchas personas. A pocos pasos de la antigua casa de la hacienda hay una colina que tiene una vegetación muy frondosa y tiene una gran pendiente, y de esa pendiente baja un arroyo en forma de una cascada pequeña, no una cascada grande, una cascada pequeña. Y ahí se ha colocado una imagen de la Madre de Dios y Madre Nuestra, porque de acuerdo a los videntes, este es el lugar donde la Virgen María, la Madre de Dios, se ha aparecido y ha pedido que la conozcan con el nombre de la Reconciliadora de los Pueblos. En Betania, esta devoción a la Virgen se ha corrido con una fuerza increíblemente grande. Y esta devoción, por supuesto, se centra en Cristo y está profundamente enraizada en el misterio de la Santísima Trinidad, Dios uno, pero con tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se funda también en el misterio de la encarnación, cuando Jesús, el Hijo de Dios, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y se hizo hombre para venir a salvarnos. Y se centra también en el misterio de la redención, que Jesús, el Hijo de Dios, sufrió por nosotros, pero resucitó para abrirnos las puertas del cielo y darnos la vida eterna. La devoción a la Virgen María no es un sentimentalismo, es una verdad objetiva sobre la Madre de Dios. La Virgen María es la nueva Eva que Dios pone delante del nuevo Adán, Cristo. Comenzando por la Anunciación, su nacimiento en Belén, pasando por las bodas de Caná, la cruz en el Monte Calvario, hasta el cenáculo de Pentecostés, la Madre de Cristo Redentor es la Madre de la Iglesia. Y estas son palabras del Papa Juan Pablo II. ¿Cómo es la imagen de esta Virgen que se apareció en Betania y que se sigue apareciendo en Betania y que pidió ser llamada la Reconciliadora de los Pueblos? Pues es una imagen de la Virgen vestida de blanco, con un velo azul claro, con sus manos juntas y un rosario en medio de ella. Recordemos que la Virgen es una sola, pero que de acuerdo al lugar, a las circunstancias y a las necesidades, se ha querido ella presentar vestida de formas diferentes para que cada uno de nosotros la reconozcamos como nuestra propia madre, como nuestra propia abogada, para que sintamos que nos podemos identificar con ella y que por lo tanto nos podemos identificar con su Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida que lleva a Dios. El obispo de Los Teques, Monseñor Pío Bello, dijo, aseveró y escribió que la primera aparición de la Virgen en este lugar de la finca Betania tuvo lugar el 25 de marzo de 1976. 25 de marzo es fiesta de la Anunciación. Ese día, la única vidente fue la señora María Esperanza Medrano de Bianchini. Unas 80 personas que estaban con ella ese día dicen haber visto un fenómeno luminoso en el cielo y dicen haber visto que el sol giraba. Para ese entonces era obispo de ahí, de ese lugar, Monseñor Juan José Bernal. Permitió que ante la seguridad, la fe de toda esta gente, se celebraran actos litúrgicos y él mismo allí celebró misa en favor de los campesinos y todos los caseríos del lugar, pero nunca se hizo una investigación eclesiástica. Era sencillamente la fe de la gente y el obispo permitió que se celebrara misa. El domingo 25 de marzo de 1984, o sea, ya habían pasado 12 años, estaban reunidas unas 150 personas en la finca Betania para asistir a la celebración de la misa. Al poco tiempo de finalizada, ahí mismo, en la explanada, al lado de la cascada, se apareció la Virgen. Y las 150 personas pudieron ver a la Virgen. Durante ese día,
25 de marzo de 1984, la Virgen apareció 7 veces. Cada vez que se aparecía entre 5 y 10 minutos. Y la última vez que se apareció ya hacia la tarde, al atardecer. Y esta fue la aparición más larga, que duró más o menos una media hora. Bueno, la noticia corrió por todas partes, se esparció por todas partes, y de ahí en adelante son incontables las personas que van a Betania como un lugar de oración, de consuelo, de sanación del cuerpo, de reconciliación y sobre todo de conversión del alma y de encuentro con la paz contigo mismo. En este lugar de Betania, de acuerdo a Monseñor Pío Bello, se ha continuado apareciendo la Santísima Virgen sin un día previsible, sino se aparece de repente, pero es más frecuente las apariciones los días sábados, los domingos y el día de alguna fiesta de la Virgen María. Por eso, los días de fiesta de la Virgen María, la finca Betania se llena de gente a ver si acaso la Virgen se va a aparecer. Especialmente numerosas fueron los encuentros en 1984, en 1985, el 86 y el 87. Pues ya en ese entonces, 1984, la Iglesia empezó a abrir una investigación para comprobar si eran verdad las apariciones o si no eran verdad. La Iglesia poco a poco fue descubriendo que estas apariciones sí eran ciertas y sí eran verdaderas. Siempre, o antes o después de una de estas apariciones, se dan una serie de fenómenos, como son, de repente se pone una neblina que hace brotar de los árboles, o sea, pero una neblina bien intensa, o se produce una luminosidad fortísima y hay una profusión, una cantidad enorme de flores que en otro momento no existen, sino de repente empiezan a aparecer flores. De repente hay un intenso aroma de flores, sobre todo un intenso aroma de rosas, juegos de luces en el cielo, movimientos del sol. Cantidades de gente, cantidades de personas han visto estos fenómenos sin ver ni la aparición ni escuchar los mensajes de la Virgen. De acuerdo a Monseñor Pío Bello, son muy pocas las personas que declaran haber tenido alguna comunicación con la Virgen, es decir, que han hablado con la Virgen o que han recibido de ella algún mensaje, alguna enseñanza. Generalmente dicen que la han visto, que le han rezado o que han olido a flores o que han visto el movimiento del sol, que llaman el baile del sol, que fue lo mismo que ocurrió en Fátima. Y en cuanto al contenido de los mensajes de la Virgen, las personas que dicen que han recibido estos mensajes durante las apariciones indican unos puntos muy concretos y que se repiten. Los puntos muy concretos y que se repiten en los mensajes que da la Virgen es que la Virgen pide renueven la fe. Esto es urgente porque este mundo en donde tantas personas están negando a Dios, en donde tantas personas desechan lo sobrenatural o sencillamente viven como si Dios no existiera, hay que renovar la fe, hay que volver a creer en Dios y hay que enseñarle a la gente a que cree en Dios. Otro de los mensajes es profundicen en la fe. La Virgen pide que se profundice en la fe y explica, mediten, reflexionen sobre la palabra de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Otra de las cosas que la Virgen dice repetidas veces es, los pecadores, las personas que ofenden a Dios deben convertirse a una vida cristiana plena, deben asistir todos los domingos a misa, deben confesarse, comulgar con frecuencia y ocuparse de las otras personas, hacer obras de apostolado y llevar la palabra de Dios. Este compromiso apostólico es una consecuencia de esa fe renovada, profundizada y ahora comenzada a vivir con intensidad. La Virgen también llama a la oración y dice, la oración es la comunicación con Dios. Recen por la Iglesia y hace un énfasis muy especial la Virgen que se aparece en Betania. Dice, recen por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo y por los inminentes riesgos que amenazan la humanidad. Pide que se frecuenten los sacramentos, especialmente la reconciliación y la comunión, y que exista solidaridad. Es un llamado a la caridad
especialmente con los más necesitados, los pobres, los marginados, los enfermos, los que están solos. La Virgen insiste en que debe haber una convivencia fraternal, un sentido de participación para que cada uno comunique con los demás todo lo que tiene. Las personas que asisten a la finca Betania son personas que andan en busca de una esperanza. Hay quienes van sencillamente por curiosidad, otros van para probar que eso no existe. Otros van para acompañar a algún familiar, pero sin ningún tipo de fe. Pero sin embargo, es increíble. Por la razón que tú vayas, tú vas viendo que toda la gente que está ahí está en forma respetuosa, en orden. Es un lugar de oración. Llegar a esta finca Betania es encontrarse en un lugar apacible, sereno, lleno de paz, donde la gente está centrada en la oración, rezando el rosario, rezando el Vía Crucis, intercalando con celebraciones de misa, con cantos sagrados. Y como ella ha querido ser conocida como la Madre Reconciliadora de los Pueblos, el sacramento de la reconciliación, que también lo conocemos como el sacramento de la penitencia o de la confesión, es uno de los puntos más importantes para las personas que allí asisten. Siempre ahí hay sacerdotes dispuestos a confesar y son filas larguísimas de personas que se acercan a este sacramento por el que se perdonan todos los pecados cometidos. ¿Y cómo sabemos nosotros que una aparición es verdadera? Las apariciones pueden ser producto de la mente de la gente o pueden ser verdaderas. Lo que nosotros sabemos que es una aparición falsa es cuando la gente dice, yo vi la Virgen, pero reza mal las oraciones, no pone atención, no tiene compostura y pues su vida interior no cambia. Dice con los labios que ama a Dios y que ama a la Virgen, pero no cumple con sus deberes de cada día. Es mal padre, es mala madre, es irresponsable en su trabajo, es egoísta, flojo, cómodo. Una persona muestra verdadera devoción y una persona de verdad enseña que se le ha parecido a la Virgen y una aparición de la Virgen tiene que transformar a la persona. Cuando esa persona a partir de ese momento se esfuerza por evitar todo lo que pueda ofender, grande o pequeño, a Jesucristo. Se esfuerza por tratar de vivir siempre en gracia de Dios. Se preocupa por imitar las virtudes de la Virgen María, especialmente el amor grande hacia Dios, el amor grande hacia el prójimo. Imita la humildad, la fe, la pureza de la Virgen María. Cuando una persona sabemos que ha visto la aparición de la Virgen, se tienen detalles hacia la Virgen como se usa su medalla, su escapulario, se reza el rosario con devoción, se reza la salve con frecuencia, se tiene en la casa alguna imagen o algún cuadro suyo, se participa en la misa, mientras más veces a la semana mejor, y sobre todo en los días de fiesta. Se celebra el mes de mayo, se peregrina hacia los santuarios, se propaga la devoción y la fe a la Virgen. Todas estas cosas muestran que la Virgen cambió tu vida cuando se te apareció. La Virgen tenemos que recordar y tener siempre presente que ella es la Madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y por eso ella es la Madre de la Iglesia. Ser devoto de la Virgen es amar y participar en la iglesia que Cristo fundó. Si nos alejamos de la iglesia y pensamos cualquier iglesia es buena, nos estamos alejando de la palabra de Dios. Si creemos en Cristo, tenemos que creer lo que Él dijo y lo que Él hizo. Mientras vivía, Jesús estableció los cimientos de su iglesia, que es la Iglesia Católica, la única que a lo largo de los años se ha mantenido en una sucesión perfecta, de acuerdo a lo que Él planteó. Y a pesar de que a lo largo de los años mucha gente ha cometido errores, muchas personas de la jerarquía de la iglesia han cometido errores, esta iglesia sigue siendo la única iglesia que se ha mantenido íntegramente fiel a la palabra de Dios. Si han habido personas que desde adentro han ofendido a Dios, han habido personas también desde adentro que han adorado, alabado y le han dado gloria a Dios. Y son más los que le han dado gloria a Dios que los que le han ofendido. Creer en Dios es creer en la Iglesia Católica que Jesucristo fundó. Cualquier otra cosa es alejarse de la verdad. Cualquier otra cosa es sencillamente
un invento de las personas. Ir a la finca Betania es llenarse de espiritualidad y fe. Personas que nunca rezaban, ahora rezan el rosario todos los días. Personas que tenían años sin confesarse, se han confesado y han vuelto a encontrar la paz en sus vidas. Gente que no iba a la iglesia, ahora va todos los domingos a misa, comulgan y se confiesan con frecuencia. Betania se ha convertido en un lugar de conversión, de acercamiento a Dios, de acercamiento a la iglesia, de impulso hacia una vida cada vez más cristiana. ¿Por qué? Porque la Virgen, donde ella se aparezca y donde ella esté, lo único que quiere es acercarnos a Dios, y con Dios siempre ganamos.